Bueno, bienvenidos, buenas noches. Vamos a continuar con, esta vendría a ser la segunda clase de la materia Cristología. Estamos estudiando con la Biblia quién es Jesús, quién es la segunda persona de la Trinidad. Y es muy importante esta materia porque nos ayuda a ver los distintos aspectos de Jesús revelado en la Escritura, no como nosotros nos imaginamos. Tenemos a veces serias confusiones muchas veces o malinterpretaciones o nuestra imaginación nos traiciona cuando tratamos de conocer o comprender algo que es, digamos, con un pensamiento subjetivo como el nuestro y no yendo a la fuente de la palabra donde Él se da a conocer. Entonces estamos viendo en esta materia Cristología quién es Cristo, quién es la persona Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. La clase anterior habíamos visto a Jesús como Dios y habíamos visto especialmente lo que la Escritura hacía referencia. Primero, sus atributos, ¿sí? Sus perfecciones, cómo Él demostró que Él es Dios, ¿sí? El Dios preencarnado, el Hijo preencarnado, Jesús, antes de que naciese, ya había expresiones en el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, el nombre y los nombres revelados en la palabra muestra quién es, que Él es Dios, ¿sí? También lo que Él dice de sí mismo. Jesús también mostró y enseñó que Él es Dios, y mostrando justamente a través de la Escritura lo que Él mismo decía. Él es el que hace referencia al yo soy, ¿se acuerda que habíamos hecho mención? El yo soy era conocido como el Dios, el único Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios del Antiguo Testamento. Y Jesús, Él se presenta como muchas veces como el yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el agua de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el buen pastor, todos los yo soy, ¿sí? Entonces, también encontramos que por revelación del Espíritu Santo, hablándole a los apóstoles, formando y estableciendo la doctrina de los apóstoles, la iglesia primitiva aceptó por la fe y creyó y reconoció que Jesús es Dios. En otras palabras, es Dios el que vino a esta tierra. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la segunda parte, o sea, la segunda clase de Jesús como hombre. Y es necesario poder entender esto. Si bien es cierto, si preguntamos a nosotros, ¿ustedes creen que Jesús es hombre? Y decimos sí, ¿no es cierto? Pero esto ha traído controversia por muchos tiempos. La iglesia primitiva ha comenzado a desarrollar su fe, pero a la larga ha tenido algunas complicaciones con esto. Porque primero habían algunos que pervertían el Evangelio o que pervertían esta enseñanza diciendo primero de que Jesús no es Dios. Otros decían, bueno, sí es Dios, pero no es hombre. Algunas corrientes de confusión que se estaban metiendo en la iglesia era, por ejemplo, decir, la Biblia dice que Jesús es el verbo y el verbo es la palabra, por lo tanto, Él es la Escritura, la Biblia es Jesús. ¿Se entiende? No haciendo referencia a que Él es un hombre. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de que si es o no es hombre? Y otra de las confusiones que muchos tienen es que dicen, sí, Jesús, y aún dentro de la iglesia cristiana yo escuché a muchos que dicen, sí, Jesús fue hombre, pero cree que Él murió y resucitó y ya no es hombre, que Él es espíritu ya. Y eso no dice la Biblia. Él sigue siendo hombre. Es más, ustedes habrán visto algunas historietas, dibujos o caricaturas que se hacen del juicio final, y habrán visto de que aparece un hombre chiquitito así ante un trono gigante y un hombre gigante sentado, ¿no? Así todo de blanco, resplandor. Lo habrán visto los Chick Publications, ¿no? Habrán visto que esa es la idea, ¿sí? De que Jesús es un gigante así grande. Y nosotros podemos ver que la palabra no dice eso, Él es un hombre. Él es, lo que vamos a desarrollar es que Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Pero este punto de la mentira o de la falsa interpretación o del engaño ha sido un problema en los primeros siglos. Tal es así
que en el 451, después de Cristo, se llevó a cabo un concilio en Calcedonia, donde en verdad allí se puso, como en ese concilio, una gran discusión entre muchos obispos y sacerdotes y teólogos que examinaban las cartas y los evangelios, y aún el Antiguo Testamento, las profecías, y pudieron llegar a ellos a un acuerdo unánime en el 451, en este concilio, de que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre, ¿sí? Acuérdense ustedes que la iglesia primitiva tenía por fe y por revelación del Espíritu Santo una fuerte convicción, por eso es que soportaron tantas muertes, muchos mártires ha habido, y nadie moriría por una mentira. O sea que ellos tenían suficiente convicción, incluso las cartas, por ejemplo, el apóstol Juan, dice lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que nuestras manos tocaron al verbo, al palpante, al Hijo de Dios, es lo que damos testimonio. Entonces hay evidencias de que Jesús es Dios, bíblicas, y hay evidencias bíblicas que Jesús es hombre, 100% hombre. Pero es bueno aclarar también, porque hay muchos cristianos, aún dentro de la religión romana, de que le cuesta imaginar de que Jesús, siendo hombre, tenía necesidades como de hombre, ¿sí? Hay muchos que tienen una imagen muy sacro y muy mística, por ejemplo, creen que Jesús era hueco por dentro, ¿no? Y no, Jesús también se cansaba, tenía hambre, Jesús, como ya vamos a leer la Biblia, ¿sí? Algunas cosas que puse acá en el esquema, pero por ejemplo él sudaba, ¿sí? Y fíjense en ustedes que se cansaba. Entonces una persona que orgánicamente, igual que nosotros, se alimentaba, naturalmente tiene que hacer sus necesidades, ¿sí? Algunos, hasta yo tuve en campamento con jóvenes y todo, y llegaban a preguntarse si realmente Jesús tenía genitales, y por supuesto. Porque nosotros tenemos una idea que cuando Él murió en la cruz estaba como los presentan todas las películas, ¿sí? Totalmente ensangrentado, desnudo, pero con una chiripa acá, y eso no es lo que la Biblia enseña. La vergüenza de la cruz era exhibirlo desnudo totalmente, no tan solo lacerado. Entonces, imagínense si él estaba desnudo y si no hubiera tenido genital, hubiera llamado totalmente la atención a todos los que estaban allí. Entonces hay un concepto que a veces por tener una imagen que decir, no quiero meter mis pensamientos quizás contaminados con algo santo, sagrado, prefiero pensar de que Jesús es hueco por dentro y que era como un muñeco. Y no es así, mis hermanos, ¿sí? Él nació como un bebé, él hizo sus necesidades, él creció, su mamá María, su papá lo bañaron, lo limpiaron. Fue un hombre, ¿sí? Entonces hay evidencias bíblicas y hay el por qué él se hizo hombre, por qué él se encarnó realmente. Entonces, lo que sí podemos ver nosotros es que la Escritura nos muestra los contrastes de la vida de Jesús como Dios y como hombre. Y esos contrastes, bueno, poder retenerlo, examinarlo, así que voy a pedir a ustedes que me ayuden también con la Biblia, porque es bueno ver que la Escritura no deja oculto esto, sino que muestra y evidencia de que Jesús es hombre. Él es 100% hombre. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios trino, que significa que es un Dios en tres personas, ¿sí? Una de las tantas también respuestas en cuanto a si hay genitales, cómo se los llevaron al templo a circuncidarlos. Exactamente, ¿sí? Hay muchas cosas, pero que hay gente que les cuesta pensar o le cuesta entender porque cree que la sexualidad de por sí es sucia, y no es así. El diseño original de Dios en el Edén fue que el hombre y la mujer, dice Génesis 2:25, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿sí? Porque el pecado no había corrompido la mente del hombre, no la sexualidad, ¿sí? ¿Se entiende esto, no? Gracias. Pero lo que sí tenemos que tener nosotros bien en cuenta es que lo que enseña la palabra acerca de Jesús, acerca del Hijo de Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Es Dios que se encarnó con un propósito, porque después la otra clase va a ser Jesús como siervo, luego vamos a ver Jesús como el Salvador, entonces vamos a ver que hay un propósito, ¿por qué se encarnó? Pero hoy vamos a ver específicamente con evidencias bíblicas de que Jesús fue 100% hombre, ¿sí? El miércoles pasado ya dijimos y vimos que
Jesús es 100% Dios. Ahora vamos a ver cómo esta realidad de que Él siendo hombre mostró esta vida acá, visible entre los demás, como un hombre. Entonces vamos a ver algunas de estas controversias. Una de las cosas que dice Juan, capítulo 4, versículo 6, se acuerda que Él fue a Samaria y dice que Él, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob, ¿sí? El pozo de Jacob tradicionalmente era, en el Antiguo Testamento, un lugar conocido como un oasis, donde había unas palmeras, 70 palmeras, un lugar con mucha sombra, que había un surgente de agua. Entonces, prácticamente, el decir que Jesús se cansó, ¿sí? Ahí lo tienen, si quieren chequearlo el texto, Jesús se cansó, dice, y se sentó junto al pozo de Jacob. Naturalmente, ¿por qué? Porque había agua y porque había sombra, porque era un lugar fresco y él quería descansar. Si bien es cierto que él tenía un propósito de hablar con esta mujer samaritana, pero fíjese el contraste. Este Jesús que se cansó es el mismo que ofrece descanso, ¿sí? Venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que están cargados, que yo los haré descansar. Entonces vemos nosotros una naturaleza humana y una naturaleza divina. Aquel que ofrece descanso se cansó. Y estando Él, siendo Dios, en este mundo, experimentó en su propio cuerpo lo que es el cansancio físico. Ahora, fíjense ustedes de que Jesús se haya cansado físicamente, muestra y da evidencia de que Él como hombre tenía las limitaciones como tenemos nosotros en tiempo, forma y espacio. O sea, Jesús no era Superman, que si quería ir de un lugar a otro, alzaba su mano y volaba y llegaba a otro lugar. No, Él tenía que caminar, como todos, ¿sí? Él tenía que llegar, ya sea a pie o ir en un burro, en un caballo, pero tenía que moverse. Y en los calores abrasadores, el sudor y la sed, la fatiga se hacía sentir. Y todo eso es por consecuencia del pecado de Adán. ¿Se acuerda que Él dice, ahora, con sudor trabajarás y con sudor ganarás el pan? Está hablando del cansancio, de la fatiga por causa del pecado. Entonces no es que Jesús vivió el pecado, sino que Él en este cuerpo que nosotros tenemos también sintió la consecuencia de ese pecado al sentir la fatiga, el cansancio. Pero sin embargo Él es el que ofreció descanso a todos los que están cansados. Este es el mismo Jesús que tuvo hambre. Es el mismo Jesús que, según la Escritura, Él tuvo hambre. En Mateo capítulo 4, versículo 2, encontramos la tentación de Jesús, ¿sí? En el desierto. Y fíjense ustedes que dice, versículo 4, bueno, ya saben ustedes que había sido llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días y 40 noches, y allí era tentado, dice, por el diablo en el desierto. Ahora dice que después de 40 días y 40 noches sin comer, en el versículo 2 dice, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Qué es lo que manifiesta? Una necesidad de poder saciar su hambre. Tenía hambre. No sé cuánto tiempo ha estado sin comer usted, ¿sí? Y nosotros por lo general, cuando no comemos un lapso prolongado de tiempo, horas quizás, o tal vez un día para el otro día, nosotros sentimos lo que se llama apetito, ¿sí? Pero el hambre es otra cosa. La Biblia muestra justamente de que en el sitio de Samaria o en el sitio de Jerusalén, de acuerdo al historiador Flavio Josefo, que cuenta lo que pasó luego del 70 después de Cristo, y lo que pasó, y lo resalta incluso el libro de los Crónicas y de los Reyes, del Antiguo Testamento. Cuando fue el sitio de Samaria, ¿se acuerdan ustedes qué pasó? Que hubo hasta canibalismo, que una madre se puso de acuerdo con otra madre y le dijo, hoy cozamos a tu hijo, lo comamos, y mañana lo comemos al mío. Esto está ahí en la Biblia, ¿sí? Y dice que al otro día vinieron al rey a decirle, rey, haga justicia, porque ayer nos comimos a mi hijo y hoy que queremos comer el hijo de ella, ella lo niega. Esto fue tremendo. El hambre no es lo mismo que el apetito. El hambre es desesperación. Según lo que dice Flavio Josefo, cuando fue el sitio de Roma en Jerusalén y estuvieron sitiados, dice que era tal el hambre, porque el sitio nadie entra ni nadie sale hasta que se acaban las provisiones, empieza la desesperación, que dice que la gente otra vez quería comer a sus criaturas
Y dice que hasta la suela de sus sandalias se comían. Eso es hambre. Y acá hace mención que Jesús tenía hambre, tuvo hambre. Y acá vemos nosotros de que cuando habla de hambre y no dice apetito, está haciendo referencia a que hay un hambre que duele, ¿no es cierto? Un hambre que causa dolor por no comer. O sea que estamos viendo acá que uno podría decir, no, pero si Él es Dios, Él no tiene hambre. Sin embargo, después de 40 días, la Biblia da evidencia que Él tuvo hambre. Y no había nadie allí como para mostrar una enseñanza a alguien. Estaba solo y es Satanás el que se presenta y le dice, si sos Dios, ¿qué tenés que hacer? Agarra esa piedra y convertirla en pan. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí vemos nosotros un cuadro muy importante, que aquel en su naturaleza humana tuvo hambre, en su naturaleza divina, Él mismo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que tiene hambre, coma de mi carne y beba de mi sangre y no perecerá jamás. Fíjense ustedes que acá hay un contraste. Claramente la Biblia muestra contraste de alguien que se cansó y que ofrecía descanso, de alguien que tenía hambre y que se mostraba a Él como el pan de vida para saciar el hambre y la sed de los demás. Nosotros vemos que Él tuvo sed. En Juan capítulo 19, versículo 28, también hace referencia a Jesús a una expresión humana. Tuvo sed. Y Él está mostrando en este grito tan conocido allí en la cruz del Calvario, cuando llegó la hora, Él dijo, tengo sed. 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliesen las Escrituras, tengo sed. ¿Sí? Y esa era una expresión humana, el deseo de tener sed. Y mira el contraste, el que tuvo sed se presentó como que Él es el agua de vida, que el que bebe de Él no tendrá sed jamás. O sea que encontramos las dos naturalezas en Jesús. Muchas veces nosotros cantamos a Jesús, hablamos de Jesús, oramos a Jesús, predicamos a Jesús, pero ¿conocemos realmente a Jesús? ¿Conocemos quién es realmente Él? ¿Qué es lo que la Biblia revela quién es Él? ¿Y por qué causa Él se encarnó siendo Dios? ¿Y por qué Él vivió, incluso sufrió necesidades de un humano que Él siendo Dios no podría ni tendría que haberla sufrido? Eso es lo que hemos visto en la clase pasada, en la materia pasada de Doctrina de Salvación, de los dos estados, ¿se acuerdan? El estado de exaltación y el estado de humillación. ¿Sí? El estado de humillación, el solo hecho de que Dios se haga hombre es un estado humillante. Y Él padeció, Él sufrió, Él experimentó todas estas cosas como un hombre. Fíjense en otro contraste. Según Lucas capítulo 22, 44, Él tuvo agonía. ¿Cuándo pasó esto? En Getsemaní. ¿Se acuerda? Leamos un poquito si quiere. Lucas 22, 44. Fíjense ustedes que acá se ve un alto nivel de sufrimiento. Lucas 22, 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y acá vemos otra cosa más. Y su sudor, habla de que Jesús sudaba también. Eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Según evidencia científica, dice que cuando alguien está en un estado de agonía o un estado de alto sufrimiento, una angustia muy fuerte, los vasos sanguíneos revientan y pareciera ser que transpira sangre. Y en realidad es sangre porque lo que está haciendo es un alto dolor. Y acá vemos nosotros que Jesús no era hueco por dentro, tenía sangre y en su sufrimiento y en su agonía estaba mostrando que Él era hombre. Y vemos nosotros de que Él no tan solo tenía agonía, sudó, también expuso sangre, pero aquel que estaba en agonía es aquel que también consoló a otros. Ese es un texto muy conocido en Juan capítulo 11, dice el versículo 23 al 26. Juan capítulo 11, ¿se acuerda de qué se trata esto? Dice, cuando Lázaro había muerto, ¿se acuerda?
Y Marta lloraba y decía, Señor, ¿por qué te has demorado? Si hubiera venido antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús dijo, tu hermano resucitará. Y Marta dijo, yo sé que él resucitará en la resurrección del día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fíjense en que él estaba hablando de la resurrección de vida, y sin embargo aquí estaba en agonía de muerte. Fíjense en esos contrastes que aparece en la Biblia. Pero no es contradicción, son contrastes. ¿Para qué? Para que veamos las dos caras de la moneda. Para que veamos que Él es Dios y a la vez Él es hombre. Y Él vivió como hombre. Y Él estuvo en esta tierra como hombre. Tenemos muchas veces una invasión de imágenes ficticias que provienen de Hollywood, ¿no es cierto? Y uno puede ver, por ejemplo, películas de los alienígenas, ¿no? Que parecen personas, pero sin embargo no duermen nunca, o no comen nada, o comen bicho, comen otra cosa. Nuestro Señor es Dios que se encarnó y que Él dio evidencia de ser hombre, de la forma en que nació, siendo engendrado. En la segunda persona de la Trinidad se engendró en el vientre de María y se gestó en el vientre de María y creció, nació y creció como un hombre, como un ser humano. ¿Qué más encontramos nosotros? Él crecía en sabiduría. Lucas capítulo 2, versículo 40 nos muestra que Jesús también crecía en sabiduría. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él iba de acuerdo al tiempo de su biología, de su niñez, adquiriendo el conocimiento. Eso es obvio entender. Por ejemplo, Jesús no nació aquella noche en Belén y apenas nació dijo, hola mamá, llegué a cumplir el propósito que me envía el Padre. No dijo esto Jesús, no sabía hablar Jesús, no sabía caminar Jesús. Fue llevado a los 8 días para ser circuncidado, Él no fue caminando. ¿Se entiende todo esto? O sea que Él aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió los modales, aprendió la educación. Y fíjense en lo que dice, y el niño crecía y se fortalecía. ¿Qué quiere decir que se fortalecía? Se amamantaba, comía, se alimentaba. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre Él. Es muy importante ver estos dos términos. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre Él. Fíjense ustedes, Él es Dios. ¿Cómo es que va a llenarse de sabiduría si Él es Dios? Ahora fíjense ustedes, la Biblia es muy sabia en todos los aspectos. Y ustedes se habrán dado cuenta que María, siendo la más bendita entre todas las mujeres, nuestra hermana en Cristo, como podríamos decir, la iglesia romana venera a María y exalta a María por encima, incluso hasta poniéndola en un lugar mucho más arriba que Jesús, tomando de las bodas de Canaán, ¿sí? Lo que cuando le dijeron, hijo, no tienen vino, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo le responde Jesús a María, su mamá? Le dice, mujer, no le dice mamá, le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Ahora, no le estaba faltando el respeto al decir mujer, porque eso en la cultura hebrea, en ese tiempo, era también una forma de respeto, de decirle a su mamá, con respeto, decirle mujer. Pero eso se lo decía en forma íntima. Pero Jesús aquí lo dice públicamente, mujer. Estaba mostrando claramente de que Jesús es el que venía a cumplir un propósito y estaba Él mostrando una dependencia del Padre y no estaba mostrando como que María estaba siendo la que le imponía hacer esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ya voy a explicar un poquito más acerca de María de acuerdo al concilio, que incluso la Iglesia Católica sabe porque este es un concilio dentro del sacerdocio, ¿no? Ahora fíjense ustedes, se llenaba de sabiduría, dice el versículo 40, y la gracia de Dios estaba sobre Él. Ahora, se tiende a venerar y exaltar a María, pero ¿saben quién era el papel protagonista de la enseñanza de Jesús? No era María, era José. Porque, primero, por el linaje de José era descendiente directo de David.
Y María era descendiente de Ruth, la moabita, ¿sí? Ahora, pero de acuerdo a la costumbre hebrea y de acuerdo a la ley, quien debía educar a su hijo, quien debía formar a su hijo y enseñarle las escrituras, a tiempo, fuera de tiempo, como dice Deuteronomio 11, que le enseñarás a levantarse, al acostarte en el camino por donde vaya, la pondrás en las puertas, en los postes, en todo lugar, la palabra siempre, la tarea era del varón, del padre. Y es el padre el que enseñaba e instruía. Entonces fíjense ustedes, Jesús crecía como niño, se fortalecía, ahí está María, lo amamantaba, lo alimentaba, pero se llenaba de sabiduría, ahí está la obra de José. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Fíjense ustedes que es muy importante ver que este que crecía en sabiduría es el mismo que es un Dios que siempre existió desde la eternidad y siempre estuvo. Acá es cuando él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios, no necesito que me enseñe nada. La misma palabra dice que él conocía todo. Él conocía cada pensamiento del hombre. No había necesidad de que nadie le diga lo que pensaba el hombre, porque todo lo conocía el Señor. Entonces fíjense en un contraste. Él es hombre y él es Dios. Él es Dios y él es hombre. Ahora, ¿qué más encontramos en la palabra? Acá vemos nosotros que en Mateo capítulo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Sí? ¿Fue tentado por Satanás Jesús, sí o no? ¿Cuántas veces? No tan solo 3 veces, esas 3 veces son las que resalta allí. Pero según Hebreo dice que fue tentado en todo. Y no fue únicamente allí, en todo tiempo fue tentado. Ahora fíjese, Jesús fue tentado. Pero sin embargo en Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, Dios no puede ser tentado. Entonces no es una contradicción, sino que está mostrando que Satanás no puede tener ningún tipo de atrevimiento de querer tentar a Dios porque no puede, porque no es Satanás un par de Dios. Satanás es una creación y Dios es el creador. Pero acá vemos nosotros que según el estado de humillación, Jesús voluntariamente se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, entonces allí es cuando Satanás lo tentó, pero no pecó. No pecó. ¿Por qué? Porque este es el segundo Adán, es el hombre ideal, el hombre perfecto creado según Dios, creado me refiero a la encarnación, y no como el primer Adán, que era perfecto, creado por Dios, pero que cayó en la tentación y por el pecado de uno entró la muerte a todos. ¿Se entiende esto? Entonces aquí vemos los contrastes muy importantes para tomar en cuenta. También vemos nosotros que Jesús se limitó a sí mismo en el conocimiento. Jesús es, por ejemplo, el que preguntaba, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Sí? Él quería saber la opinión de los demás. Veamos lo que dice también Mateo 24, 36. Cuando le preguntaron acerca de la venida y del fin de los siglos y de todas las cosas, Jesús dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora, no es que Jesús no sabe, Él es Dios, claro que lo sabe, pero estando en condición de hombre, Él mismo se limitó en el conocimiento para dar la sola potestad al Padre. Pero acuérdense que hemos visto nosotros en la clase pasada de que Jesús es Dios y también tiene una tarea paternal. Y también Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es Jesús el que dice, yo no lo dejaré huérfano. Entonces, ¿qué es Jesús? ¿Nuestro Padre o nuestro hermano? Él es Dios. Y ya lo explicamos en la clase pasada. Ahora, este Jesús que se limitó en sus conocimientos, también es omnipotente porque es Dios. Según Lucas capítulo 6, versículo 8, dice claramente la palabra que Él conocía todo lo que había en el hombre. Lucas capítulo 6, versículo 8 dice, mas Él conocía los pensamientos de ellos. Jesús conocía los pensamientos de ellos.
Él no tenía necesidad que le diga a alguien algo porque él ya lo sabía. Entonces, fíjense ustedes que había una expresión humana que él necesitaba saber, pero también había una expresión divina que todo lo sabe. ¿Podemos entender esto? No lo podemos entender, pero la Biblia lo revela así. Él es Dios y Él es hombre, ¿sí? Y vemos también de que Él murió, según Lucas 23:46, y habiendo dicho esto, entregó su espíritu y expiró, murió. Jesús murió. Dios no puede morir, pero Él murió. ¿Por qué? Porque Él es 100% hombre. En su naturaleza Él vino a morir. Él se encarnó para poder morir. Siendo Dios no puede morir. La muerte no tiene ninguna autoridad sobre Dios. Por lo tanto, Él se encarnó para poder morir. Y aquel que murió es aquel que resucitó. Y según la Biblia dice que Él tiene potestad de la resurrección también. Él es Dios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de esta primera parte de la enseñanza? Que la Biblia habla de un contraste bíblico, muestra a Jesús como hombre, con sus necesidades, con sus expresiones humanas, pero también a la vez muestra que Él es Dios y que Él no niega una cosa ni la otra. Es Dios. Toda la eternidad y todo y para siempre es Dios, desde el siglo hasta el siglo, dice el Salmo 90, Él es Dios y Él es hombre. Y le veremos a Él como hombre y le conoceremos tal cual Él es. Muy bien, el nombre Jesús, según Mateo 1:21, le fue dado a la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Y pondrás y llamarás su nombre Jesús, dice el ángel, le dijo a María. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Y por qué se llama Jesús? ¿Por qué no le puso Kevin? ¿Por qué no le puso, no sé, un nombre de un cantante de moda o de un famoso? Juan Román no le puso así. ¿Por qué? Porque los nombres no eran por gustos, sino porque tenían la expresión de una obra, de una misión, de una acción. Los nombres encerraban un hecho. Y lo dice Mateo 21. ¿Ahí no tiene 1:21? ¿Qué dice el ángel? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús habla del Salvador. Es un derivado de Joshua. Puede ser que en el Antiguo Testamento estaba escrito también de que iba a llamarse Emmanuel. Claro. Entre todos los nombres, eso lo vimos en la clase anterior, no es que se modificó, también se llama Emmanuel, también se llama Padre Eterno, también se llama Príncipe de Paz, también se llama Consejero, también se llama Dios con nosotros, ¿sí? Todo es el nombre que habla del atributo de Dios. En este caso, el nombre que iba a ser conocido biológicamente, físicamente, era Jesús. ¿Por qué? Porque Él iba a traer salvación a su pueblo de los pecados. Pero Él es Emmanuel, porque Dios es con nosotros, ¿sí? Ese es el nombre que recibió la profecía de Isaías, capítulo 9. Entonces, fíjense ustedes que es importante entender esto. ¿Quién es María? María es la madre de Jesús. Pero se le dice erróneamente María, madre de Dios, y no es madre de Dios. Esto se llevó a cabo en el concilio de Éfeso en el 431, donde otra vez se juntaron sacerdotes y obispos y teólogos, y llevó a cabo de que así como Jesús es hombre y es Dios, María es madre de Jesús. Pero no puede ser llamada Mater Teus, madre de Dios. No puede ser llamada porque para eso tendría que ser creado o nacido, y Dios es eterno. Él es autoexistente, Él es eterno. Entonces no es llamada María, madre de Dios, sino es madre de Jesús. Y Jesús habla acerca de esto. Pero veamos nosotros, por ejemplo, qué es lo que encontramos que dijo María. María misma, de su propia boca, en el capítulo 1 de Lucas, cuando María va a visitar a Elizabeth, ella, de su propia boca, dice lo siguiente. Dice el versículo 46 y 47. Entonces María dijo esto: engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María estaba hablando y reconociendo que ella también es pecadora como todos nosotros, porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, todos pecaron. Ella fue escogida por el Señor para ser salva, y por ser escogida para ser salva, fue escogida como un instrumento para que el Espíritu Santo engendre la persona de la Trinidad, Cristo Jesús, como un hombre y sea gestado. Entonces, el concilio del 431 de Éfeso se hizo por unanimidad otra vez la aceptación de que María, porque todo esto eran puntos de discusiones históricas, que esto pasó mucho tiempo después para que se desvirtúe. Cada vez que ha habido distintos concilios se han ido llamando distintas expresiones incorrectas, antibíblicas sobre María. Si María pudiera entender y ver lo que se está haciendo de ella acá, no estaría para nada feliz. Pero fíjense en ustedes que ella expresa esto. María dijo, mi espíritu se regocija en Jehová, mi Dios, mi Salvador. Si alguien es madre de Dios, tendría que ser divina. Y María murió como cualquier otra persona y está. Dice mi Salvador, es porque digamos que ella pecó también, por eso necesita. Por supuesto, y era consciente por la obra del Espíritu que necesitaba un Salvador. Acuérdense que los hebreos, el pueblo judío, esperaban al Mesías, y el Mesías era un Salvador. Entonces, hacía referencia específicamente a esto, ¿sí? Muy bien, vamos al tercer punto. Los hechos de la humanidad de Jesús. Jesús hizo cosas. Por ejemplo, sí. Dice, continúa el versículo 48, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es tremendo, ¿no? Ella misma lo dice, ¿no? Pero bueno, lo más curioso de esto es que la misma Biblia romana, la Biblia de Jerusalén, dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero por eso van a entender que dice no hay que leerla. Uh-huh. De ahí se toma la mala interpretación. Que ella era la intercesora. Uh-huh. Como que ella le iba a decir, le iba a ordenar a él. Exactamente. Hacer tal o cual cosa. Por eso que ustedes cuando vayan a Juan capítulo 2, que es la boda de Canaán, vayan inmediatamente al versículo que Jesús responde esto. Versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dijo mamá. Él estaba mostrando una separación porque lo que él estaba por hacer no dependía de ella, sino del Padre. Y ahí, a continuación, ella también dice a los demás... hacer todo lo que dijera. Uh-huh. Pareciera que ella ha dado la orden, ¿sí? De ahí viene una gran confusión. Muy bien, ¿qué aspecto encontramos nosotros de los hechos de la humanidad de Jesús? Por ejemplo, la Biblia muestra que él tuvo un desarrollo humano, ¿sí? Vamos a ver Lucas 2, 50 al 52. Lucas 2, 50 al 52. Él tuvo un desarrollo habitual, humano. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Fíjese, Jesús estaba con sus padres, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Jesús a los 12 años se extravía? ¿Sí? Bueno, acá encontramos que dice, y Jesús descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él estaba bajo la orden y gobierno de sus padres. Ahora, María sabía quién era él. Obviamente, ¿cómo no va a saber quién era? Si el ángel le habló. José sabía quién era él. Sí, José estaba por dejarla a María por respeto, porque estaban desposados, no eran esposos, estaban comprometidos nupcialmente, y ella sale como que estaba embarazada. Entonces él, porque ella ni siquiera él le dijo, tuvo que venir al arcángel para decirle a él lo que estaba pasando. Él estaba por dejarla. Y fíjense ustedes que tanto María como José tuvieron una visitación angelical para decirle quién era él. Por lo tanto, Jesús, claramente, ante José y María, era claramente conocido que él es Dios, él es hijo de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando María fue a decirle, hijo, no tienen vino. Nadie sabía, solamente María, quién era él. Entonces, María pero él le dijo mujer.
mujer, no ha llegado mi hora. ¿Sí? Eso es lo que vemos nosotros acerca de esta expresión. Pero él dice que él estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso es admirable de María. Yo admiro a María en ese sentido. Creo que como cualquier vieja chismosa habrían salido todo el vecindario a decir que tenía un hijo que era de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero ella guardaba. Ni siquiera viéndolo morir en la cruz, dijo, voy a revelar quién es él, no lo maten. Increíble, es admirable. Por eso hay obra del Espíritu Santo en ella. Y ella guardaba esto en su corazón. No andaba por todos los canales de televisión y todas las tapas de los diarios cristianos confesando. Imagínate. Por supuesto, era su hijo, ella lo tuvo, claro. Se formó en ella. Ni más ni menos. ¿Sí? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Que vemos nosotros un desarrollo humano natural. Un crecimiento natural de este Dios que se encarnó. También la Biblia muestra que Jesús tuvo un cuerpo humano. ¿Qué es lo que decíamos al principio? Que a veces la imaginación, pensar de que Él era hueco por dentro. No, Jesús tenía un cuerpo humano. Y tenía que higienizarse, ducharse, los calores que hacían allá eran tremendos, Él tenía que comer, se cansaba. Era muy claro lo que la palabra de Dios mostraba, ¿sí? Él tuvo hermanos y hermanas. Esto es algo que la iglesia romana también dice. No, dice que esto, lo que dice la Biblia, eran primos. No, eran hermanos y hermanas. Luego de que María tuvo a Jesús, no cometió pecado en tener intimidad con su esposo José y tener hijos. Y eso es lo que muchos dicen, no, eso es pecado porque ella es sin pecados concebida, ella es inmaculada. No, el que es inmaculado es Cristo. La concepción inmaculada no es María, es Cristo. Es Él inmaculado. Él es sin mancha, pero no María. María es una mujer que fue escogida por Dios, por la gracia del Señor, y ella después tuvo hermanos y hermanas. Veamos lo que dice estos textos. ¿Alguien lo tiene? Juan 2:12 y otro que busque este texto es clave. Mateo 13, 55 a 56. ¿Qué dice? Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Habla claramente de sus hermanos y sus discípulos, mostrando familias de Jesús, ¿sí? Ahora fíjense en qué dice este texto. Mateo 13, 55 a 56. ¿Quién lo tiene? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judás? Ah, pero caramba, y hasta los nombra, ¿no? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Ajá. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sino ahora será su propio Dios. Muy bien, Diego, vamos a la primera frase del versículo. ¿Quién decía esto de Jesús? ¿Qué gente? Léelo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra le enseñaba en la sinagoga. A su tierra. O sea que ¿a dónde fue Jesús? Ajá. ¿Y quién era lo que decían? Pero este Jesús, los vecinos, los del barrio. Y ellos daban testimonio que Jesús tenía muchos hermanos y muchas hermanas. Por ahí también escuché de cuando está en la cruz él le dice A Juan. ahí tienes a tu madre, y también eso es un... Toman fuera de contexto algo para hacer dogma, pero lo que estaba diciendo allí literalmente era el cuidado que tiene que tener, ¿sí? Como si fuera tu madre. Pero acá vemos evidencia de que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y uno de ellos es el que escribió la carta del apóstol Santiago, ¿no? Hay algo, bueno, no sé si comentaron, pero bueno, ya lo digo. Pero la vuelta hablando con un compañero, le digo yo si fuera que, porque él me decía que María fue siempre virgen. Le digo yo sería más admirable José en ese caso entonces. Exactamente. Sería... Tal cual. Y sí, pero lo que pasa es que el concepto de la iglesia romana es que la sexualidad es sucio, es pecado. Y desde el vamos hay un gran error, ¿sí? La sexualidad,
Cuando Dios crea a Adán y a Eva antes del pecado, los hizo sexuados para que incluso su intimidad sexual sea como un instrumento de adoración a Dios. Es más, después del pecado, la carta de los Hebreos dice que Dios, el único lugar en el hogar que bendice, no es ni la heladera, ni la cocina, ni el televisor, ni el microondas, ni el lavarropa. Dice, sea bendita, sea honrosa la cama, el lecho, sin inmundicia. Habla del matrimonio. Que no haya fornicación, que no haya adulterio, está hablando de la cama. ¿Por qué? Porque es la expresión de intimidad. Acuérdense que el matrimonio solamente existe. ¿Saben por qué existe el matrimonio, no? Porque saben que cuando vamos a la gloria van a ser hermanos ustedes, ¿no? Van a ser hermanos por la eternidad. Yo con mi esposa van a ser hermanos. Porque allá habrá un solo matrimonio. Cristo y la iglesia. Entonces, ¿para qué existe el matrimonio? ¿Por qué el diseño es la primera institución que recibe bendición? Para que sepamos lo que es el amor que entrega, el amor que cede, el amor que todo lo espera, que todo lo soporta, esas características del amor. Y está mostrando específicamente de que la intimidad, la expresión que Dios nos permite en la legalidad al hombre y a la mujer tener una expresión de intimidad, es exactamente la misma expresión de intimidad que tenemos nosotros con Cristo en oración, en el Espíritu. Es una relación perfecta. También el otro ejemplo en cuanto a que se habla de María, es como si ella hubiese sido participante en la fecundación de Jesús. No, Dios no usó el óvulo de María, porque si hubiese usado el óvulo de María por medio del Espíritu Santo, hubiese venido pecador también. O sea que solamente se usó para que pueda anidar. La gestación. Sí, lo que había, o sea, no se usó el óvulo de María, por poco vamos a decir ya que vino el Espíritu Santo, fecundó el óvulo para que no hubo participación de óvulo tampoco de la parte de María. Es una expresión extraordinaria, milagrosa. Comparar el tema del lecho sin mancilla, como dice también la palabra, lo dice como refleja al matrimonio, como la unidad que Cristo tiene con su iglesia, no se puede poner, por eso es que dice que tienen que guardarse cada uno porque es santo. Es santo. De hecho, en sí, por la comparación que Dios le da. Entonces, por eso es que lo lleva a ese nivel diciendo de que tanto el hombre como la mujer deben de cuidarse porque representan y reflejan en la tierra esa responsabilidad de mostrar el matrimonio como algo santo y puro delegado por Dios. Y esa es la imagen que se debe de cuidar. Tal cual. Ya vamos a ir a echarle matrimonio después. Experimentó emociones nuestro Señor Jesús. Emociones y vivencias humanas. Por ejemplo, tristeza. Él tuvo tristeza. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez en la vida han sentido tristeza? Pero alguna vez, ¿no? Ahora, Jesús experimentó tu tristeza, la misma tristeza. Hay gente que no sobrelleva la tristeza y se quita la vida. Entonces la tristeza no es algo fácil. Y Él experimentó tristeza. Son textos que lo pueden chequear ustedes después. Tuvo hambre, como lo hemos mencionado ya. Tuvo sueño. ¿Se acuerdan de la tempestad en el mar? Estaba tan cansado que estaba fundido de sueño. Tuvieron que decirle, maestro, despierta que perecemos. Uno puede decir que sueño pesado. No, estaba cansado. Una multitud de gente había atendido. Y estaba cansado, tuvo sueño, rendido de sueño. Y fíjense ustedes que Él muestra esas expresiones de emociones, sentimientos, evidencias de que Él fue hombre. Él tuvo cansancio. Se cansó. Estaba agotado. Una vez escuché que también había una cierta pérdida de energía en todo lo que él hacía, digamos. Obviamente, era algo... Nosotros, es que no te olvides, Diego, que Él es el Cordero de Dios. Perfecto. En Belén, lugar donde se criaban todos los corderos para el sacrificio, el sumo sacerdote por 1500 años iba a Belén a buscar los corderos para ser sacrificados. Entonces los que vivían en Belén tenían la tarea de criar corderos y a los mejores los iban apartando para que el sumo sacerdote escoja que no tenía que tener manchas, defectos, no tenía que estar enfermo, no tenía que tener ni una oreja lacerada, nada. Para llevarlo, y lo examinaban 4 días, para llevarlo y matarlo y ofrecer el sacrificio. Bueno, Jesús nace en Belén. Él es el Cordero de Dios. Ahora fíjense, 33 años, Él hizo lo que nosotros no hacemos.
Nosotros comemos grasa, los triglicéridos por el techo, el colesterol por allá, comemos harina, comemos el asado del argentino no puede faltar y decimos de todo, ¿no? Ahora, Jesús se cuidaba para morir. Jesús se cuidaba, Él tenía que cuidar su naturaleza. Él cuidaba su alimentación. Porque Él es el Cordero perfecto. En Él no podía llegar nada. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, todo esto habla de que incluso su vida, su alimentación era muy cuidada por Él en muchas de las cosas, pero no niega que había cansancio. Se cansó, tuvo sueño. Tuvo tentaciones, como dice Hebreos 4:13. Fue tentado en todo. En todo. Ahora, pero sin pecar, dice la palabra. Pero Él no pecó. Ahora, vamos a leer este texto que es muy lindo. Hebreos 4:13. 4:15, perdón. Y todo con un propósito bien definido. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia, alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nosotros podemos ir a Él y alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro? Porque cuando nosotros somos tentados, pecamos y caemos. Pero Él fue tentado en todo y no pecó por la imputación. Para que lo que Él logró sea en mí la imputación. Por eso dice, vayan a buscar la gracia. ¿Cuántos han pecado hoy? ¿Los demás no pecaron nada? Pecamos por comisión y por omisión, ¿sabían, no? Pecamos por hacer lo bueno y pecamos por no hacer lo bueno. Fíjense ustedes que tenemos una naturaleza que permanentemente está cayendo en pecado. Pero a nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que hemos sido justificados por Él, dice la palabra que podemos acercarnos, ¿cómo dice? ¿Con miedo? Confiadamente hasta el mismísimo trono. ¿Por qué? Porque el que pagó por mis pecados, el que pagó por mí, padeció por mí, y lo que Él obtuvo es para que yo pueda obtener, fíjense en la palabra, cómo me gusta esta palabra, para que alcancen misericordia. Según el proverbio dice que el que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y acá vuelve a utilizar la palabra para alcanzar misericordia. Entonces, uniendo la palabra de Dios, ¿cómo alcanzamos misericordia? Cuando confesamos nuestros pecados. Porque el que encubre pecado, tonto el que encubre porque cree que nadie lo sabe, y el día que sea el juicio va a sacar a luz no tan solo públicamente, sino delante de que lo supo siempre. Entonces dice, el que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, este sumo sacerdote que tenemos nosotros, este es el que nos conviene. Dice, tenemos tal sumo sacerdote que no puede, dice que no puede compadecerse, perdón, estoy leyendo mal, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y está hablando de nuestras debilidades. Entonces, es muy importante ver que todo lo que Jesús vivió como hombre fue para que a mi cuenta sea imputada su justicia. Él obedeció perfectamente a su padre y a su madre, cosa que yo no lo logré, ni ninguno de nosotros estamos acá. Él cumplió perfectamente toda la ley de Dios, cosa que ninguno de nosotros lo hemos logrado. Nosotros nos cansamos y hasta queremos abandonar todo y renegamos y nos hacemos mala sangre. Él no. Hay cuántas cosas que nosotros hacemos que Él las hizo y nosotros nos vamos para el otro lado, y sin embargo Él lo logró porque Él vivió por
y para nosotros. ¿Se entiende esto? Por eso Él se encarnó. Y murió por y para y en lugar de nosotros. Ese es el Evangelio. Por eso es que Dios se encarnó. Por eso es que era necesario que Él venga a cumplir todo esto. ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué nos dice la Biblia? Lo primero que vemos nosotros es que Jesús se encarnó para poder revelar al Padre. El Verbo fue hecho carne, pero ¿qué dice Juan 1:18? ¿Alguien lo tiene? Y otro busque 14 del 8 al 10. Él vino a revelar al Padre. Si Jesús no venía acá, nadie podía conocer al Padre. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino a dar a conocer al Padre. A Dios no le vio nadie jamás, pero el unigénito, Cristo, Él, yo he venido a dar a conocer a mi Padre. Y este diálogo que Jesús tiene con Felipe acá, ¿se acuerda que le dijo a Felipe? Maestro, muéstranos al Padre. Y ya está, eso no basta, es suficiente, ya está. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo está eso en la Biblia de los testigos de Jehová? No leí eso, pero seguramente dice lo mismo. Hay algunas palabras que están cambiadas, pero por lo general dice lo mismo. ¿Sí? Sería bueno verlo. Yo tengo una en casa. Ese es el principal motivo. Jesús se encarnó para que pudiéramos conocer al Padre. Cuando dice el Verbo fue hecho carne, ¿qué quiere decir que fue hecho? Que antes no lo era. Él se hizo carne. Fue hecho carne. ¿Para qué? Para mostrar al Padre. ¿Saben que nosotros cuando estemos en gloria no lo vamos a conocer al Padre? ¿Jamás? ¿Por qué jamás? La Biblia dice que Dios es ¿cómo? Invisible. Pero no lo separe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es uno. Pero Él se encarnó para que los que lo vean a Él, vean al Padre. ¿Cuál es el motivo de que Él se encarnó? Para que puedan conocer al Padre. Si no, no van a conocer porque es invisible. Algunos se imaginan esto cuando lleguemos al cielo, ¿no? ¡Ay, Señor! ¡Gracias! ¿Dónde está el Padre? No es así. No es así. Jesús dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Y más, ese mismo Lucas 14, que esto es lo que hicimos comentario hace un poquito, dice, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre, yo soy en el Padre, no estoy, soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es muy importante poder leer todo este capítulo 14 hasta el 16 incluso, que Jesús habla permanentemente y habla del Espíritu Santo. Pero Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. ¿Qué dije yo, Lucas? Pero ustedes escucharon mal todo. Juan, capítulo 14, versículo 11, ¿sí? Juan 14, 11. El que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Es hermoso entender que Él se encarnó para revelar al Padre, para que pudiéramos conocer al Padre. Ahora, ¿ustedes lo conocen a Jesús físicamente? Yo tampoco. Así que vamos a tener un doble privilegio, ¿no? Por eso dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hablamos de nosotros, ¿no es cierto? Ahora, En el 14:7 ahí dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. porque ya está. Él vino a mostrar al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice la palabra. Él es Dios.
Yo hasta hace una semana, bueno, dos, que había escuchado que me imaginaba el trono más chiquito de Jesús y el trono grande. Claro, sí, porque tenemos esa idea en la cabeza. El trono grande del Padre, el más chiquito acá, y una paloma dando vueltas. Y no es así, ¿sí? No es así. También Él vino a pagar la deuda del pecado, ¿sí? Él vino a pagar, había una deuda. El pecado nos hizo ser deudores. Y la deuda es tan grande que es eterna. Y esa es tan imposible de pagar a nosotros que Dios el Padre no envió a un arcángel o a 10 arcángeles o a todos los ángeles para que paguen esa deuda porque no les alcanza. El hombre pecó, un hombre debe morir y pagar. No es justo de que si el hombre pecó pague un ángel, ¿o no? No, ¿no es cierto? Escuché una vez en un audio que decían, creo que era el testigo de Jehová, que Jesús era un ángel, o sea, que era el ángel Miguel. Sí. Y si es un ángel, no, o sea, se contradeciría a la Biblia porque él debía ser hombre para morir como hombre en la cruz. El Antiguo Testamento es conocido como el ángel de Jehová, pero es ser no encarnado, preencarnado, ¿sí? Pero en la persona del Hijo ya encarnado, Él es Jesús, ¿sí? Ahora, fíjense en que Él vino a pagar la deuda. Él vino para que se pueda cancelar la deuda. Vamos a tomar estos dos textos rapidísimos, ¿sí? En Romanos 3, 23 y 24 vemos nosotros que esto fue una orden o un acuerdo, mejor dicho, de la pluralidad de Dios. Es el Padre que quiso glorificar su nombre con esta obra de justificación. Dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Son deudores, no pueden pagar, están condenados. O sea, nosotros hemos nacido condenados. Nace un bebé y nace condenado, según la Escritura. No hay justo ni aún uno. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nosotros fuimos justificados gratuitamente. En otras palabras, nosotros no nos costó nada. Pero el mismo texto dice, mediante, ¿cuál fue el medio? La redención. ¿Qué es la redención? Un pago. O sea que nosotros no pagamos nada, es gratis, pero alguien pagó por nuestra redención. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que quien pagó por mí es Cristo. Él vino, se encarnó para pagar la deuda del pecado, para que podamos ser justificados. Y dice el versículo 25, ¿a quién? ¿A quién? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si habla de sangre, habla que hay derramamiento, por lo tanto fue ofrecido en holocausto por el sacrificio por nuestros pecados. Por eso dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El otro texto es muy importante, Colosenses 2, 3 y 14. ¿Alguien lo tiene? Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es glorioso lo que hizo. Si Él no se encarnaba, no podía anular el acta de los decretos que nos era como contraria. Teníamos algo en contra, estábamos condenados. Él vino a pagar nuestro rescate, exactamente. Él vino a pagar nuestro rescate. Por eso es que, ¿por qué Dios se encarnó? Para revelar al Padre y para pagar la deuda de nuestro pecado. ¿Sí? Aparte, para reconciliar al hombre con Dios, había una ruptura. El hombre es pecador, inmundo, sucio, depravado, y Dios es santo, santo, santo. Y según Isaías 59:2 dice, vuestros pecados y vuestras iniquidades han provocado una separación entre Dios y el hombre. Es lo que hizo en Edén. Expulsó a Adán y a Eva, pecadores, de la presencia santa de Dios. Lo expulsó. Lo que dice acá, fuimos destituidos, separados, quitados, arrancados. ¿Sí? La palabra no me sale en este momento, pero ¿cómo se llama cuando lo sacan a un rey de un trono? Destituidos. Ahí está. Destituidos, sacados de los privilegios, sacados de la herencia. El pecado nos apartó de Dios.
Por lo tanto, cuando estábamos separados, la Biblia dice que por naturaleza éramos enemigos de Dios. Una persona sin Cristo, por más que vaya y diga yo soy cristiano y cargue cualquier cantidad de muñecos por la calle, es enemigo de Dios, porque lo que tiene es un Dios conforme a su imaginación, no este Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es santo. Y dice, no estará delante de mí cosa inmunda. Eso dice la palabra. Ahora, fíjense ustedes que la misión de Cristo al encarnarse fue reconciliarnos con el Padre, volver a la amistad, a la unidad. Según dice Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con el Padre ya es en paz, estamos en paz por medio de Jesucristo. Ahora, lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19 es que el Dios Padre estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo. ¿Alguien lo tiene? Leamos ese texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense ustedes, Juan dice que el verbo era con Dios. Y acá dice que Dios estaba con Cristo, reconciliando al mundo. ¿Por qué? Porque así como que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, quien estaba con Cristo era Dios, reconciliando, porque Cristo es Dios. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la ecuación? Entonces, Dios estaba en el Hijo reconciliándonos por medio de su muerte en la cruz. Por eso es que Él se encarnó para reconciliarnos otra vez y estar unidos con Él para siempre. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Cristo se encarnó para destruir las obras del diablo. Él vino a destruir las obras del diablo. Principalmente, Satanás no tiene ninguna autoridad si no es dada por Dios. Satanás no es autónomo, no es independiente. No hace lo que quiere. Hay sobrados textos de la Biblia para mostrar de que Satanás tiene que someterse y sujetarse a la orden, a la voluntad de Dios y a la autorización de Dios. Eso la Biblia lo muestra muy bien. Pero Satanás, mientras puede hacer, mientras tiene la autoridad para hacer cosas, levanta obras infructuosas de las tinieblas, las obras que van a ser destruidas. Y Cristo vino a destruir. Pero principalmente algo. Vamos a ver qué dice 1 Juan 3, 8, Romanos 6, 14. ¿Quién lo tiene? Romanos. Léelo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hizo el Señor? Rompió el yugo de la esclavitud. Ya no estamos esclavos del pecado. Ahora, ese texto muchos lo malinterpretan. Dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces podemos hacer lo que sea. No, al contrario, ¿sí? Estamos bajo la ley de Cristo, ¿sí? Él nos libró del reino de las tinieblas, pero nos hizo esclavos de su reino. Y yo prefiero ser esclavo del reino de Jesucristo, no del diablo. Pero lo que Él hizo es destruir la autoridad que Él tenía del pecado Satanás sobre mi vida y me hizo libre, ¿sí? Veamos qué dice 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras. Textualmente la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y encontramos algo más que está en Hebreos capítulo 2, 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La obra de Cristo en la cruz, la encarnación de Dios en hombre, es para destruir las obras del diablo. Y el postrer enemigo que será destruido el día del juicio final va a ser
la muerte. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque será el día de la resurrección universal. Desde Adán, todos van a resucitar para comparecer ante el gran trono del Señor. Muy bien, sí. Yo siempre escuché que decían que cuando hacía referencia a la Biblia a decir practicar el pecado, hacía referencia a vivir en pecado. Vivir en pecado. ¿Es así o es simplemente al hecho de pecar, tomar un pecado? El que es esclavo del pecado no tiene opción. Peca porque es esclavo, va a pecar siempre. Es voluntario, es transgresión. Practicar es hacerlo con concupiscencia, con apetito de la carne. Entonces, ¿qué te dice la palabra? Que no les dé lugar al diablo, te dice que no satisfagas los deseos de tu carne, que hagas morir los apetitos de tu carne, que sepultes las obras del mundo en tu vida. ¿Por qué? Para que no seas practicante del pecado, ¿sí? Nunca el pecado se presenta como algo desagradable, se presenta como tentación. Y la tentación es agradable, ¿sí? Vio la mujer que era árbol codicioso, un fruto deseable, pero cuando se transforma en pecado es terrible, ¿sí? Entonces, el practicante del pecado, por ejemplo, un hijo de Dios, nacido de nuevo, no practica el pecado. ¿Peca? Claro que peca, porque todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo, la transformación. Pero no practicamos el pecado. Pecamos por debilidad, por concupiscencia, pero un hijo de Dios que ha nacido nuevo no practica el pecado. Pero, ¿quiénes son los que quedan afuera? Acordate de Mateo 7:21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ábrenos. Si en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos milagros. Y Él dice: nunca os conocí, hacedores de maldad. Esa palabra hacedores de maldad quiere decir practicantes del pecado. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que iban a la iglesia, predicaban, hacían exorcismo, echaban fuera demonios, hacían sanaciones, todos, pero no habían nacido de nuevo. ¿Entendés? Eran esclavos del pecado porque eran practicantes del pecado. Eso es transgresión, eso es naturaleza no regenerada. Entonces, un hijo de Dios verdaderamente nacido de Dios no es un practicante, sino que es un pecador perdonado. Pecamos, pero vamos a la cruz, porque el Espíritu Santo inmediatamente nos convence de pecado, nos convence de pecado, de juicio, de justicia, y vamos nosotros conmovidos a la cruz. ¿Y qué decíamos recién? Hallamos gracia y misericordia y oportuno socorro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Él vino a dejarnos un modelo de vida. Tenemos tendencia a imitar lo que admiramos. Siempre el ser humano tiene tendencia a imitar lo que admiramos. Si es un actor, si es un deportista, si es un cantante, si es un predicador, si es un pastor, si es lo que sea, un músico, de acuerdo a su rubro, de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su gusto, va a buscar su ídolo, su modelo. ¿Se dio cuenta o no? Claro, cuando Palermo, ¿se acuerdan? Se le teñido el jopo amarillo acá. Todos andaban con el jopo amarillo. Cuando ¿cómo se llama el cantante de cuarteto? El Rodrigo. Es el que empezó a pintarse la cabeza de colores, ¿no? Todos andaban con la cabeza de colores. La gente busca un modelo para imitar, para admirar. Entonces me ponía a pensar esto. Si la palabra, ya lo vamos a leer el texto, nos muestra que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Por qué hay tanta gente que busca modelos o ídolos del mundo y no quiere ser igual a Cristo? ¿Por qué le cuesta? ¿Será porque no han estudiado la palabra de cómo Él se muestra? ¿Cómo es Él? ¿Cómo vivió Él? ¿Qué es lo que hizo? Es admirable la sabiduría con que Él respondía, las cosas que Él hacía. Entonces, ¿podemos nosotros vivir como Él vivió? Claro que sí, la palabra dice que para eso vino, para ser un modelo para nosotros. Leamos estos dos textos, 1 de Pedro 2:21 y 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, entre muchos otros textos que hay. ¿Qué dice 1 de Pedro? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Me pregunto yo, si usamos la imaginación o la metáfora, ¿qué pasaría si Jesús se da vuelta a ver cuánto lo van siguiendo? En un mundo como vivimos ahora.
Entonces deberíamos entender que la iglesia le cuesta imitar a Jesús porque no lo conoce. Habla de Jesús, sí, predica de Jesús, canta de Jesús, ora a Jesús, sueña con Jesús, pero no le conoce. ¿Y cómo podemos conocerle? ¿Cómo Él se revela? En la palabra. Acá vemos su carácter, su forma de ser, su compromiso con la gente, su compasión, su amor, su expresión, su oración. ¿Cómo habrá orado para que los discípulos digan, maestro, enséñanos a echar fuera demonios? ¿Así le dijeron? Señor, enséñanos a predicar. Le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cómo habrá orado nuestro Señor? Habrán quedado todos, wow, qué oración. A veces uno escucha orar personas que oran tan fervientemente y dice, ay Señor, yo quiero orar así. Pero nuestro Señor nos dio ejemplo, dice la palabra. Entonces, Dios se encarnó para que podamos ver el modelo del hombre ideal, del hijo ideal que quiere el Padre. Así que, ¿cómo debo vivir yo? Como Él. Ahora, ¿cómo sé cómo vivía Él? Póngase a estudiar. Póngase a leer la Biblia. Hace poco veía, a veces pasan en los canales videos musicales y, ¿cómo se llama este muchacho? Arjona. Un estadio impresionante, ¿no? Y él dejó de cantar y el estadio cantaba vivo, wow. Pero no erraban ni una letra. O sea, es evidente que todo ese estadio está todo el tiempo escuchando las canciones. Es impresionante. Imagínense si yo me pongo a cantar una canción mía delante de todo ello que nadie me conoce. Vamos todos, voy a decir. ¿Y por qué no cantan? ¿Cuál es la diferencia? Yo voy a estar siguiendo a quien admiro y me voy a conocer todo. Ahora fíjense, ¿se ha dado cuenta de por qué hay tan poca gente que vive como Cristo? No es porque no quiere, es porque no le conoce. Porque la imagen que tiene de Cristo es cada vez que aparece Semana Santa ver una película y se seca las lágrimas y qué bonito. Eso es todo lo que tienen de Cristo en su cabeza. ¿Pero le conocen a Cristo? ¿Realmente le conocen quién es Él? La Biblia dice que Él vino a dejarnos un ejemplo. Él es un modelo de vida. Así debemos vivir como Él vivió. Porque Él es el que el Padre dijo, de ti tengo complacencia. ¿Qué dice 1 Juan, capítulo 2, 6? Santo Padre de Gloria. Podríamos hacer una pregunta a ese texto, ¿no? ¿Quién permanece en Él? Levanta la mano. Somos todos. ¡Fua! Levantamos las manos. ¿Qué? A ver cómo anda usted. ¿Se da cuenta que la palabra es un espejo del alma? La Biblia es un espejo. Es el único libro que ofende al hombre porque dice la verdad. Es el único libro que condena y a la vez da salvación. Por eso que este libro es vivo. Si hacemos esta pregunta en cualquier iglesia multitudinaria cristiana, decimos, ¿quién está en Cristo? Levante la mano. Y van a levantar 4 manos si está un pulpo allí, ¿no? Pero, ¿qué dice la postdata? Porque hay que leer la postdata siempre, ¿no es cierto? Debe andar. Ahora levanta la mano, ¿quién está en Cristo? Por fe, hermano, levantamos la mano. Siempre tenemos excusas, ¿no? Bueno, ¿por qué nos muestra estos textos? ¿Por qué está esta palabra allí? ¿Por qué debemos ser imitadores de Cristo, como dijo Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué encontramos un texto como ese? Para que digamos, nadie puede imitar a Jesús, nadie. Y Pablo dice, para que no digan eso, él escribe, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces se nos termina el argumento, ¿no es cierto? Tendríamos que nosotros imitar a Pablo, porque él imita a Cristo, ¿no es cierto? Amén. Ya se puso dura la clase, ¿no? Pasemos al punto siguiente. Él vino, se encarnó para servir como sumo sacerdote.
Es muy lindo lo que dice la carta de los Hebreos, les recomiendo que se la lean toda, ¿sí? Pero especialmente cómo muestra que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que nos convenía. Él. Vamos a ver algunos textos. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Para ponerle pausa, ponerle emoción, así como si estuviera dando una carta de amor a tu esposa. A ver. Por lo cual Ajá. debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él tenía que ser, ¿cómo? No, antes. Antes, hay una palabra, en todo. En todo. Nunca se olviden de las palabras claves que aparecen en los textos para interpretar. Dice, por lo cual debería ser en todo. ¿En todo? En todo. Semejante a sus hermanos. Esto para que nadie lo destripe a Jesús de que él era hueco por dentro, que no tenía emociones, de que... No. Él era en todo semejante a nosotros. Lo único que era diferente a nosotros es que él no pecó. Jamás. Pero en todo. En todo. A él le costaba levantarse en la mañana. Estaba cansado y le costaba. Seguro. Seguro que en algún momento María le dijo cuando era chico, no quiero sopa. Lo que pasa es que tenemos nosotros demasiada fantasía en la cabeza y nos cuesta entender, y hasta que no veamos que Dios se encarnó, no vamos a poder ver la obra del sacerdocio que tiene a favor de nosotros. Porque pensamos que Él no me entiende. Yo pienso que Él no comprende lo que yo estoy viviendo. Entonces, bueno, tengo que contarle porque no sabe. Y la palabra dice que en todo, semejante a nosotros. Lo único que no es semejante, lo único que no es igual a nosotros es que Él jamás pecó. Pero en todo, dice, semejante a nosotros, semejante a sus hermanos. ¿Para qué dice Ángel? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Para qué se encarnó? Para venir a ser, ¿qué más? Fiel y misericordioso. ¿Sabe por qué es misericordioso? Porque Él sabe lo que nosotros vivimos. ¿Has pasado un momento de angustia terrible? ¿Has pasado un momento de dificultad? ¿Has pasado un momento de tristeza? Él lo sabe. Eso te está diciendo el texto. Él lo sabe. Por eso es que Él es misericordioso con vos. Cuando vos decís, a mí nadie me quiere, a Él también lo rechazaron todo el mundo. En el planeta Él fue la persona más odiada, ¿sabían ustedes? Pidieron por un delincuente como Barrabás que lo liberen y que lo maten a él. ¿Es suficiente prueba esa? Cuando hace una semana le decían, ¡viva el rey! Por los milagros y todas las cosas que había hecho con ellos. Si usted está pensando, a mí nadie me tiene en cuenta, Él entiende todo eso. A mí nadie me escucha. ¿Cuántas veces decimos eso, no? ¿Y a Él lo escuchaban realmente? ¿Por qué lo seguían? Él llegó a decir, ustedes me siguen porque yo doy de comer nada más. Porque alimentaba a las multitudes, ¿no? Pero ¿quieren seguir mis discípulos? Ya saben qué tienen que hacer. No le quedaba a nadie. ¿Por qué? Él entiende, Él conoce. Hermanos, esto es muy importante que se lleven de que Él se encarnó para que Él sea misericordioso y fiel como un sumo sacerdote. Imagínense, vayamos 1500 años atrás antes de Jesús. Los sumos sacerdotes que cumplían el ritual de todos los años presentar el cordero, matarlo, ponerlo sobre el propiciatorio, hacer las oraciones, todo. Era un hombre, como dice Hebreo, y se morían, y después venía otro sumo sacerdote y se moría, venía otro más y se moría. Pero no era omnisciente. Fíjense en que ese sumo sacerdote estaba sacrificando y confesando los pecados, pero ¿cuántos millones eran de las 12 tribus? ¿Qué cantidad de gente había? Él sabía lo que estaba pasando, Juancito, allá en la tribu de Isaacar. ¿Sabía él? ¿Se compadecía por lo que estaba pasando? No, si ni lo conocía capaz.
Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, que está en todo lugar, Dios se encarnó para experimentar nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestras soledades, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Qué bonito es esto. Y dice, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Qué hermoso. Mire, vamos al 9. Hay muchos textos, a ver si les leo alguno más. Por ejemplo, el 8, el 5, 5.1. Hay muchísimos textos, ¿sí? Dice el 5.1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y los extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. O sea, la función del sumo sacerdote es estar a favor de los hombres. Cristo es nuestro sumo sacerdote para estar a favor de nosotros, a favor de nosotros. Veamos otro texto más, a ver el capítulo 8. Ahora pues, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que tenga pero que también tenga algo que ofrecer. Está hablando de los sumos sacerdotes terrenales. Necesitan tener algo que ofrecer. Si no había cordero, no había sangre de los corderos, ¿con qué se iba a presentar? ¿No es cierto? Bueno, dice, versículo 6, pero tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo. ¿Qué es lo que está diciendo después? Que Él no entró con sangre de machos cabríos ni de becerro, entró con su propia sangre. ¿Se entiende esto, no? Versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Saben qué significa bienes venideros? Bienes que vienen. Él es el que gestiona las bendiciones para nosotros. Del Padre para nosotros. Es nuestro mediador entre Dios y los hombres, el que intercede por nosotros. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que encontramos nosotros es que su sacerdocio es perfecto y es lo que nos hacía falta, porque es Dios que se encarnó y vivió para y por nosotros. Jesús no se bautizó en el Jordán porque tenía pecado, sino para identificarse con el pecado desde Adán, porque Él iba a morir en la cruz del Calvario. Muy bien, vamos a ir terminando ya, ¿sí? El último punto es la unión hipostática de Cristo. ¿Qué significa hipostático? Eso tiene una palabra que traducido hace referencia a sustancia, ¿sí? Hace referencia a la naturaleza, a la esencia, ¿sí? Jesús es el único que tiene esta unión hipostática, es el único que es Dios y es hombre, 100%. Es el único que fusionó estas dos cosas. Dios se encarnó, Dios se hizo carne, por lo tanto, esa carne, ese cuerpo glorificado está ahora en el cielo con Cristo, es Cristo, ¿sí? En carne y hueso. Acuérdense cuando Él resucitó, ¿qué le dijo cuando se apareció? Toquen, vean, yo soy, no soy un fantasma, tengo carne y huesos, dijo. Y si había alguna duda, comió. Le dieron un pescadito a la parrilla y un poco de miel y comió. Y le mostró que Él no era un fantasma. Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. La unión hipostática es Dios y es hombre. Nadie más que Él. Nadie más que Él. ¿Sí? Ahora, según Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, que habla de la humillación y la exaltación de Cristo, encontramos algo que lo muestra
como una expresión de amor, una expresión voluntaria. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? El cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que vemos? Que Él dejó su gloria por un tiempo. ¿Se acuerda la oración que Él hace en Juan 17? Padre, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dame de nuevo. Esa oración pidiendo que estén en su gloria. Él abandonó, dejó su gloria por un tiempo, su majestad para ser hombre, siervo. Lo hizo como un pacto, algo que había hecho como un acuerdo. Dios había manifestado un acuerdo eterno para que Él se despojase a sí mismo. Pero este acto es un sometimiento voluntario, no es exigido, no es obligado. Él se despojó a sí mismo, dice. Se despojó a sí mismo. Esto es algo planeado, planificado desde antes de la fundación del mundo para que esto suceda. Por lo tanto, mis hermanos, este Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, es 100% Dios y es 100% hombre. Esa unión, que es Dios-hombre, se llama unión hipostática. Son dos naturalezas en una, son dos esencias en una, y solamente Jesús lo tiene. Por eso es que cuando estemos en gloria, le veremos cara a cara, tal cual como Él es. Vamos a poder tocarlo, vamos a poder abrazarlo, vamos a poder verlo, ¿sí? Y no va a ser un gigante así como muchos imaginan, nosotros chiquititos y una cosa. No, es un hombre. Pero nuestra mente glorificada y transformada va a comprender que Él es Dios. ¿Se entiende esto? Cristo es 100% Dios y es 100% hombre. Estos estudios son panorámicos, ustedes tienen la llave para poder profundizar y ver, hay muchísimos versículos que dan evidencia de su humanidad. Así que ya hemos visto dos clases importantes. La primera, Jesús como Dios. Para los que no vinieron, los videos ya están en el blog, están subidos para que lo puedan chequear de nuevo. Y la clase de hoy, Jesús como hombre. La próxima clase vamos a ver Jesús como siervo. ¿Qué vino a hacer aquí como siervo? Tenemos tamaño ejemplo de siervo, ¿no? Y vamos a aprender un poco más acerca de esto.